Saludos, mi nombre es Laura Mazo Quiñones, soy estudiante del curso de Biometría de la sección M03 del semestre Primavera 2024 en la Universidad de Puerto Rico en Ponce y les voy a estar demostrando las destrezas del uso de Microsoft Excel que hemos ganado a lo largo de este semestre. Aquí les estoy presentando mi tabla con el título de mi submuestra, que es estatura en centímetros de los estudiantes de biometría de las secciones M03 del año académico 2020-2021 y enero del 2022, donde la cantidad de datos totales son 50. Las columnas de estatura de estudiante y frecuencia absoluta ya están listas y vamos a calcular el resto de las columnas en este video. La frecuencia absoluta es una representación resumida de todos mis datos para que puedan ser presentadas a una audiencia con mayor claridad. Entonces, en el caso de estos datos que estoy presentando, la frecuencia absoluta me está indicando la cantidad de personas o de individuos que tienen esa estatura o que son de esa estatura en mi submuestra. Por ejemplo, gracias a la frecuencia absoluta sé que una persona tiene una altura de 147.32 centímetros, mientras que 6 personas tienen una altura de 167.64 centímetros. Así que, al sumar todos estos valores, el total debe ser 50, que es el total de los datos de mi submuestra. Así que, para saber si la frecuencia absoluta está bien, el total de estos valores, de la sumatoria de ellos, debe ser igual a el total de datos. Así que voy un momentito, lo sombreo, y voy a la pestaña que dice Fórmulas, AutoSum, y me da 50. Lo próximo que voy a calcular es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una forma de representar la frecuencia absoluta en proporciones. Y estas proporciones pueden ser en fracciones decimales como también porcentaje. Para propósitos de este video lo utilizaremos en porcentajes. Así que voy a poner es igual, seleccionar la primera celda de la frecuencia absoluta dividido entre el total de la muestra y voy a fijar esa celda, Enter, y me da la frecuencia relativa en %. Copio hasta lo último y para saber si mi frecuencia relativa está correcta, simplemente agrego la sumatoria y la sumatoria de todos estos valores de la columna debe ser 100%. Y así sé que está correcta. La próxima columna es la frecuencia acumulada, que me va a presentar los datos de la frecuencia relativa cumulativamente aglomerado y lo que me indica es la distribución de los datos en mi submuestra o en mi muestra. Es decir, por ejemplo, que si yo quiero saber cuál es el % inferior o cuál es el % superior de mis datos, lo hago con la frecuencia acumulada. Así que es muy importante en el proceso de tomar decisiones o poder facilitar el proceso de la toma de decisiones. Así que para calcularla es igual en la primera celda a la primera celda de la frecuencia relativa, Enter, y en la segunda celda va a ser igual a la primera de la frecuencia acumulada más la segunda de la relativa y a esta fórmula le doy copy y paste en el resto de las celdas. Voy a saber que mi frecuencia acumulada está bien porque al final me va a dar 100%. Ahora voy a multiplicar la frecuencia absoluta por la estatura en esta columna que tengo aquí. Y esto lo voy a usar para calcular las tendencias de medida central. Las tendencias de medida central son la media, que es el valor promedio de mis datos, o sea, la sumatoria de todos mis datos, dividido entre el total de los datos. En este caso, la sumatoria sería todo esto que está aquí. Me da una sumatoria y mi media va a ser igual a la sumatoria dividido entre el total de los datos. Voy a fijar esa celda. Y me da que 165.15. La mediana va a ser el valor central de mis datos luego de que estén en orden. Y para calcular la mediana simplemente el total de mis datos dividido entre 2 y me da la posición en donde estará el valor de la mediana.
Y voy a saber en una tabla de frecuencia porque voy a mirar la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta, según sombreo, me va a ir contando la sumatoria. Así que yo voy a buscar la posición 25 en esa sumatoria. Aquí está la posición 25. Como mi dato es par, en otra instancia que tenga una muestra par, la mediana va a ser, busco la posición, busco el valor que está en esa posición y le sumo el valor que le sigue y lo divido entre 2. Sin embargo, como aquí hay 7 datos que tienen el mismo valor de 162.56, mi mediana se queda igual. Así que eso es lo que voy a colocar aquí. La moda va a ser los datos que más se repiten o el dato que más se repite. En mi caso son 2. 157.48 que se repite 7 veces, al igual que el 162.56. Así que voy a tener 2 modas y eso es lo que estoy colocando en esta celda. Las próximas celdas las utilizaremos para calcular las medidas de desviación, las medidas de dispersión de datos, disculpen. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Estatura de estudiantes menos el promedio, que ya lo saqué aquí. Voy a fijar esa celda. Muy importante, fijar la celda. Y me va a dar un valor. Le voy a dar copy, le voy a dar paste en el resto de las celdas. Y ahora ese mismo valor lo voy a elevar al cuadrado. Así que voy a decir power, que es la fórmula de elevar. Indico la celda, comita y al cuadrado. Cierro celda, me da un valor y ese valor le doy copy, paste hasta la última celda. Y ahora estos valores que están acá los voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Así que selecciono la celda por la frecuencia absoluta que le corresponde. Le doy copy y lo voy a arrastrar hasta la última celda. Entonces, ahora voy a buscar la sumatoria. Voy a ir a fórmulas, AutoSum, automáticamente me selecciona las celdas de mi interés y me da la sumatoria. Y con esto voy a calcular la varianza. La varianza es la dispersión de las medidas alrededor de la media aritmética y nos va a indicar la precisión de las medidas que tomé. Así que tengo la sumatoria, la varianza va a ser igual a la sumatoria de x, el valor de la medida, menos el promedio elevado al cuadrado, la sumatoria de todo eso, así que esto que está aquí, dividido entre n menos 1, que sería 50 menos 1, que es 49, y me da la varianza. Ahora, para calcular la desviación estándar, voy a decir es igual a la raíz cuadrada de la desviación estándar. Y para la desviación estándar no es importante el tamaño de la muestra, sí, solamente va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí me dio la desviación estándar. Y para calcular el error estándar va a ser la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada del número total de datos. Entonces, ¿qué me indica el error estándar? Es una medida de error y aquí sí va a importar el tamaño de la muestra, la cantidad de datos, así que la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de el número total de datos, que sería 50. Puedo ponerle indicar la celda o simplemente puedo poner 50, de las dos maneras funciona y ya está mi error estándar. Ahora voy a hacer una gráfica de 2 puntos y la voy a hacer con la estatura de estudiante en centímetros, le doy control y la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué me indica una gráfica de 2 puntos? Me compara dos variables cuantitativas, así es que seleccioné la estatura de los estudiantes y la frecuencia relativa. Así que esas van a ser mis dos variables. Coloco aquí la gráfica.
sombreé mis datos, voy a Insert, le doy a Two-Way Plots, Insert Scatter, que sería esta primera gráfica que se muestra aquí. Entonces, tengo esta gráfica, le voy a colocar el mismo título de mi tabla, Copy, donde dice frecuencia relativa, voy a poner el título y ahora voy a colocar los ejes, le doy a la cruz, Axis Titles, aquí voy a escribir, ya me indica que está en por ciento, así que no tengo que poner por ciento, pero pongo frecuencia relativa. Y en el eje de X pongo estatura en centímetros. Y ya tomé todas las medidas que necesitaba, ya tengo mi gráfica. Y ahora lo que queda es acomodar esto para que esté en la posición ideal para imprimir. Así que voy a sombrear mi tabla de datos, voy a sombrear mi gráfica, voy a ir a Page Layout, le voy a dar Print Area, Set Print Area. Le voy a dar a este cubículo que está aquí, que se conoce como Page Setup. Voy a ir a Margins, lo voy a poner horizontalmente, Header Footer, Custom Header. Y voy a poner en la esquina derecha mi nombre. El curso Biol 3740 y mi sección M03. Y voy a colocar una imagen en este rectangulito que está aquí de un paisaje. Así que me va a salir un buscador, coloco paisaje. Y me van a salir imágenes de paisajes, Creative Commons Only. Voy a seleccionar la que más me guste. Voy a ir a este rectangulito que dice Format Picture y voy a ajustar el tamaño de esa foto. Lo voy a poner en 0.5 pulgadas. Ok, voy a ir al footer y voy a poner en la esquina izquierda la fecha y la hora. Ok. Vamos a ir a este recuadro que dice Print Preview. Voy a colocar los márgenes para poder acomodar todo bien. Acomodo aquí. Acomodo aquí. Y ya está todo. Ya está mi gráfica y ya está mi tabla. Espero que hayan aprendido de este video nuevas destrezas y que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.